Nadie notó el día en que esta mujer empezó desde cero. Ni sus vecinos, ni su familia, ni el mundo. Pero lo que nadie imaginaba es que a los 60 años, sin ahorros, sin estabilidad y viviendo en un lugar que parecía derrumbarse, iba a acumular $100,000. No heredó, no ganó la lotería, no se volvió viral, no tenía un negocio millonario, solo tenía algo que la mayoría ignora. Algo que cuando lo entiendes, cambia la forma en la que ves el dinero para siempre. Pero antes de llegar a ese momento, tienes que entender cómo se veía su vida cuando todo estaba en cero. Porque ahí es donde empieza esta historia. Ella se llamaba Elena, tenía 60 años, una casa en ruinas, un trabajo que apenas pagaba lo suficiente para comer, y una realidad que muchos conocen demasiado bien. Vivir al día, cada moneda contaba, literalmente. Las noches eran silenciosas, el frío entraba por las grietas de las paredes. La mesa de madera estaba desgastada por los años, y cada semana Elena hacía lo mismo. Abría una pequeña caja metálica, la volcaba sobre la mesa y contaba, moneda por moneda. No era un ritual bonito, era un ritual de supervivencia. Algunas noches tenía suficiente para el mes, otras noches no. Pero lo que nadie sabía es que en medio de esa rutina repetitiva, algo cambió. No de golpe, no con un evento dramático, no con un milagro. Fue una idea tan simple que casi nadie la toma en serio. Todo comenzó una tarde cualquiera. Elena estaba sentada frente a la mesa, contando lo poco que tenía. 3 monedas. Un billete doblado, nada más. Y entonces pensó algo que le heló la sangre. Si sigo así, esto nunca cambia. Ese pensamiento fue incómodo, doloroso, pero honesto, y fue el primer momento real de su transformación, porque ese día no se prometió hacerse rica, no soñó con mansiones, no imaginó millones, solo se hizo una pregunta: ¿qué pasaría si empiezo aunque sea con una moneda? Esa pregunta parece insignificante, pero fue el inicio de todo. Al día siguiente, Elena hizo algo diferente. No gastó todo. Guardó una moneda, una sola. No parecía gran cosa. No cambiaba su vida. No resolvía sus problemas. Pero era diferente. Al día siguiente guardó otra. Y otra. Y otra. No era mucho, pero era constante. Y aquí es donde la mayoría abandona, porque al principio no se ve nada. Después de una semana, casi nada. Después de un mes, muy poco. Después de 3 meses, sigue pareciendo inútil. Pero Elena entendió algo que la mayoría no entiende. El dinero no cambia por cantidad al inicio, cambia por dirección. Ella no estaba acumulando riqueza todavía, estaba acumulando disciplina. Y eso es mucho más poderoso. Pasaron 6 meses. Su caja ya no estaba vacía, pero tampoco estaba llena. Sin embargo, algo sí estaba lleno: su mente, porque por primera vez en años sentía control. No era mucho dinero, pero ya no estaba en cero, y salir de cero es el paso más difícil de todos. Un año después, Elena había ahorrado lo suficiente para algo pequeño, algo que la mayoría habría gastado sin pensar. Pero ella no. Lo usó para generar más. No fue un negocio grande, no fue un salto enorme. Fue un movimiento inteligente. Compró herramientas básicas para hacer arreglos simples, reparaciones pequeñas, cosas que la gente necesitaba. Nada glamoroso, nada viral, nada espectacular, pero funcionó. Cada pequeño ingreso no se gastaba completo. Una parte volvía a la caja. Y aquí es donde ocurre el verdadero cambio. Elena dejó de ver el dinero como algo que se gasta y empezó a verlo como algo que se construye. Año 2. Su caja ya no era una caja, era una cuenta. Año 3. Ya no contaba monedas, contaba billetes.
Año 5. La cifra dejó de ser pequeña, no porque ganara mucho, sino porque nunca se detenía. Y aquí viene la parte que nadie cree cuando escucha esta historia. No hubo un salto mágico, no hubo un golpe de suerte, no hubo un momento viral, solo tiempo, constancia y una regla. La regla era simple: nunca volver a cero. Podía bajar, podía subir, podía moverse, pero cero, nunca más. Esa regla cambió todo, porque cuando dejas de empezar desde cero, empiezas a construir de verdad. Año 10. Elena tenía más dinero del que jamás había tenido, pero seguía viviendo igual. No por obligación, por estrategia, porque entendió algo que la mayoría descubre demasiado tarde. El dinero crece cuando no lo necesitas para demostrar nada. Año 15. La cifra superó los 50,000. Año 18. Pasó los 80,000. Año 20. Llegó a 100,000, sin ruido, sin espectáculo, sin que nadie lo notara. A los 60 años, había hecho lo que muchos creen imposible: pasar de 0 a 100,000. Pero la verdadera historia no es el dinero, es el proceso, porque el cambio no empezó cuando tuvo miles. Empezó cuando guardó una moneda. La gente cree que necesita más ingresos, más suerte, más oportunidades, pero la mayoría solo necesita una dirección. Elena no era especial, no tenía ventajas, no tenía contactos. Solo tenía una decisión: no volver a empezar desde cero nunca más. Y si estás viendo esto, la pregunta no es cuánto dinero tienes. La pregunta es: ¿sigues empezando desde cero cada mes? Porque si la respuesta es sí, no es un problema de ingresos, es un problema de sistema. La buena noticia es que los sistemas se cambian. La mala noticia es que nadie puede hacerlo por ti. La historia de Elena no es solo una historia, es una advertencia. El tiempo va a pasar de todas formas. La única diferencia es si dentro de 10 años vas a mirar atrás y seguir en cero, o si vas a tener algo construido. No necesitas 100,000 hoy. No necesitas miles. No necesitas un golpe de suerte. Solo necesitas lo mismo que ella tuvo el primer día: una moneda, una decisión, y la regla más importante de todas: nunca volver a cero. Porque el día que dejas de volver a cero, empiezas a avanzar de verdad. Y ese puede ser hoy. Suscríbete al canal y activa la campanita si tú, como Elena, quieres tener éxito financiero